Buenos días hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga en gran manera. El día de hoy vamos a continuar con nuestros devocionales cotidianos y en esta ocasión en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 10 al 15. Repito, Proverbios capítulo 16, versículo 10 al 15 y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio le evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Si hay una de las virtudes que escasea en gran manera hoy en día en nuestro planeta, en nuestro hábitat de nuestra nación, en el mundo entero, es pues la justicia. Si tuviéramos en mente a un rey hace años atrás, hubiéramos visto jueces de pronto con justicia y sabiduría. Con el pasar del tiempo y de los años, esto se ha ido corrompiendo. Hoy en día vemos una realidad en nuestro país, el tema de la justicia, que está corrompida por tanto jueces, magistrados como abogados, ¿no? No generalizamos, pero de alguna manera sí hay implicados en ellos. Pero no es algo particular de esta profesión, yo creo que también está repleto o está disperso en diferentes áreas, profesiones u oficios que nos rodean, ¿no? Sin embargo, el autor del libro de los Proverbios, Salomón, nos va a dar algo en particular. Él quiere que en estos 6 versículos bíblicos tengamos en cuenta una palabra muy importante, no solo referida en el contexto hacia los hombres, sino referida a Dios mismo. Me refiero de la justicia. Y para ello, hermanos, el autor, el rey Salomón, nos está llevando a algo muy importante en el versículo 10. Dice, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Algo que en el antiguo mundo se consideraba bastante y que a veces era utilizado por magos y brujos era el término oráculo. Oráculo en aquel tiempo significaba una adivinanza que tenía su propia interpretación. Pero en este pasaje bíblico no está hablando de magos y de brujos, está hablando de un hombre justo, está hablando de un rey, porque por algo menciona los labios del rey, pero además indica que en juicio no prevaricará su boca. ¿Qué quiere decir esto? El autor de manera general nos está llevando a entender la identidad de un rey. En el versículo 10 está mencionando algo general. No está hablando de alguien particular, está hablando de hombres, de gobernantes, de reyes en general. Por algo menciona aquí la identidad de este rey. ¿Y cuál llegaría a ser la identidad de este rey? Bueno, es justo. Una vez más, el versículo 10 dice, oráculo hay en los labios del rey. Oráculo. Hay sabiduría, hay un sabio consejo en los labios del rey. Este rey no aprende, sino que es su propia esencia, es su identidad el hablar sabiduría y consejo. Pero además, la característica de este rey justo es que él no comete errores. No hay errores en este rey. Pero podemos llegarnos a pensar y a preguntar y decir, ¿hoy en día existen hombres y reyes justos que no cometan errores? Con duda que estamos muy lejos de esa realidad. Pero el versículo 11 complementa al versículo 10 y ahí entenderemos de quién se está refiriendo el autor de los Proverbios. Dice el versículo 11, peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa.
Y ya da un nombre específico, ya habla de alguien en particular. Y no lo empieza a decir desde el versículo 11, ya desde el versículo 1 hasta el versículo 9 ha estado hablando de aquel que encamina las cosas y los caminos de los hombres, que es Jehová. En este caso, el autor lo que nos quiere ayudar a entender es de que este rey justo, que no prevarica en juicios con boca mala, es Dios. Dios es aquel que tiene el peso y la balanza justa, y cuyas obras son realmente justas y verdaderas. Hermanos, esto nos debe de llevar a entender un atributo querido y especial de Dios: su justicia. Dios es justo. Ese atributo debería de ser tan precioso para nosotros, tan deseado para nosotros, que debería llevarnos al consuelo. Dios es justo. ¿Qué significa de que Dios es justo? Él reparte, Él da a cada uno lo que le corresponde, lo que realmente merece. En Dios no encontraremos injusticia, sino que encontraremos la verdadera justicia. Y una vez más, no es que Dios, que con el tiempo va ganando experiencia, va adquiriendo más juicio sano con las experiencias y bueno, al final se hace un rey justo. No, el que digamos de que Dios es justo o que aseveremos de que Dios es justo, estamos diciendo que es su identidad, es su propia esencia. No se le añade parte de él. Es en él, es inherente a él. Sin embargo, al haber entendido la identidad del rey, ahora el autor, desde el versículo 12 al 15, nos va a llevar a comprender el rey justo en relación con su pueblo. Veamos, por ejemplo, el versículo 12 en adelante, que dice: abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmada el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Algo que nos llega a entender el versículo 12 es de que la esencia y la identidad de este rey justo es oponerse, es aborrecer todo aquello que va en contra de su naturaleza y esencia. Y por algo el versículo 12 nos dice que los reyes abominan la impiedad. En otra versión de la Biblia dice: ningún rey soporta a los malvados. Todo buen reinado depende de que se practique la justicia. Hermanos, aquí vemos la demanda que exige un rey justo hacia sus súbditos o hacia su pueblo. ¿Cuál? Hacer justicia. ¿Por qué? Porque los reyes, por esencia y naturaleza, abominan la impiedad, abominan la injusticia. Y como una característica de ese reinado justo es de que el trono, es decir, su reinado se cimienta, se fundamenta y da frutos en base a la justicia. La última parte del versículo 12 dice: porque con justicia será afirmada el trono. El versículo 13 sigue hablando de la relación del rey justo con su pueblo. Dice: los labios justos son el contentamiento de los reyes. Es como decir que los reyes aprecian a la gente que les hablan con la verdad. Hermanos, no hay nada más deleitoso para un rey que su pueblo hable la verdad. En este caso, como ya hemos hablado anteriormente, hermanos, se está hablando de Dios, de nuestro Señor. No hay nada más deleitoso para el Señor que sus hijos anden en la verdad, anden en justicia. Y eso nos debe traer en memoria lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos,
el ser bienaventurado de tener hambre y sed de justicia no es una añadidura en la vida del creyente, sino al contrario, es un estilo de vida. ¿Y por qué se debe reflejar como un estilo de vida en el creyente? Porque su rey es justo. Su rey es justo, nuestro Señor es justo, Él ama la justicia, Él ama de que vivamos y practiquemos lo que es correcto. Por eso, los labios justos, es decir, las palabras, las acciones, todo pensamiento de los justos, de aquellos que hacen lo recto, son la alegría, son el gozo de los reyes. En este caso, sería el gozo pleno del Señor, el ver de que sus hijos andan en la verdad. Pero también encontramos aquello que le disgusta al Señor. Saber qué es lo que le disgusta al Señor es andar en el temor de Jehová. Y la ira de ese rey soberano y justo traerá para nosotros castigo, reprensión. Y por tal motivo, hermanos, nosotros trataremos de evitar todo aquello que vaya en contra de la justicia y de la rectitud de Dios. Nosotros no queremos de pronto a un Dios malo, a un Dios lleno de ira hacia nosotros. Nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo y que estamos unidos a Cristo, nuestra naturaleza es andar en rectitud, vivir en santidad, hacer lo correcto, pero no en base a nuestra norma de moralidad, sino en base a los principios de la palabra de Dios, porque la Biblia es nuestra norma de fe y de